Acá. Miren, ya ven, mucha tecnología para mí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sala y también a quienes nos están sintonizando a través de las redes sociales del Instituto de Geografía y del SUDIMER. A la presentación del libro Procesos Migratorios, Dinámicas de Exclusión en la frontera México-Estados Unidos en contextos de pandemia 2020-2022, coordinado por Guillermo Castillo Ramírez y Marta Trujillo Macario, quienes nos acompañan en esta mesa. Y bueno, pues también tenemos el gusto y el honor de que nos acompañen dos de los autores que también participan en este libro. Pues bueno, esta va a ser una dinámica para que spoilearles un poquito de qué se trata el libro y después invitarles a que vayan a consultarlo. Quisiera nada más tomarme unos minutitos para dar una breve introducción antes de darle la palabra a las y los autores de esta obra. Esta obra llega en un momento crucial donde se requiere una comprensión profunda y multidisciplinaria de las migraciones y de las estructuras de exclusión en las fronteras, especialmente en los efectos prolongados que tuvo la COVID-19. Este libro tiene la virtud de explorar cómo el contexto pandémico transforma los flujos migratorios, la securitización de fronteras y las políticas migratorias a través de 3 secciones, ¿no? Aborda la contención migratoria, la exclusión e invisibilización y los desafíos de comunidades étnicas y minorías vulnerables. Y bueno, pues también la obra presenta un análisis integral de la situación migratoria en la frontera norte de México. Esto último pues es sumamente relevante porque nos permite también desentrañar todas las complejidades que tiene no solamente la política migratoria en tiempos de crisis, sino también las repercusiones que llega a tener todo este complejo, no solamente de las delimitaciones geográficas, ¿no? Sino que también tienen que ver con las repercusiones que pueden llegar a tener en la vida de las personas en tránsito, ¿no? Yo, sin más, pues quisiera darle la palabra al doctor Guillermo Castillo, que además de ser el coordinador, pues es el anfitrión de este evento. Y bueno, pues también, Guillermo, agradecerte el espacio y pues bueno, te cedo el uso del micrófono. Muchísimas gracias a la maestra Marisol. Bueno, yo quisiera hacer antes de iniciar, yo voy a hacer una serie de comentarios transversales a todo el libro y algunas ideas que estructuraron la obra, pero quisiera en un primer momento agradecer al Instituto de Geografía, por supuesto a las autoridades que hicieron posible esto, a los equipos de la UTI, a Elenita, Jessica, Marco, Juan Carlitos, Alex, que esto se ve a través de las redes virtuales, por supuesto a todo el equipo de SUDIMER, ¿no? A Marisol, a Luciana, a todas las chicas que las respaldan. Y bueno, es un gustazo estar aquí con los colegas colaboradores del libro, ¿no? Con Marta, Jorge y Néstor, ¿no? Que ha sido un proceso de colaboración de varios años. Bueno, dicho esto, yo solo quisiera remarcar algunas de las ideas porque ellos conocen mucho mejor los capítulos y van a detallar algunos de los procesos, pero quizás sería conveniente recalcar 3 cosas que me parecen importantes del texto. La primera es que este texto surge justamente en un proceso muy peculiar donde ya había una serie de procesos de securitización muy acentuados, ¿no? Principalmente las políticas de tolerancia cero de Trump en el primer periodo de Trump, el programa Quédate en México, y lo que observamos es que con el proceso de la emergencia global del COVID-19 se dieron 3 dinámicas importantes que reconfiguraron los flujos migratorios. La primera fue un claro descenso de estos flujos, ¿no? En términos del impacto de los protocolos sanitarios. Esto lo han documentado diversas colegas e instituciones, desde el SUDIMER hasta el Colegio de la Frontera Norte. Después encontramos que hubo un proceso importante en términos de cómo se recrudecieron las políticas de control de carácter regional. Pensemos sobre todo en el título 42 y el cierre de la frontera de parte de Estados Unidos, pero también del norte de Guatemala, y cómo esto tuvo un impacto importante para configurar a México como un territorio de tránsito e inmovilidad. Y finalmente, una de las cosas que me parece fundamentales que resalta el texto es la idea de la agencia de los sujetos migrantes y cómo se dieron de manera paralela un proceso de precarización de sus condiciones de vida, sobre todo de salud, empleo y tránsito, pero también una serie de dinámicas y estrategias
de agencia en términos de cómo solventar estos procesos, ¿no? Una de las cosas que me parece importante decir es que Tijuana se configuró como un nodo arquetípico en dos sentidos. Por un lado, como ustedes saben, históricamente es una ciudad que ha sido la representación de la migración en México, Estados Unidos, particularmente la de carácter irregularizado, y por otro lado refleja esta serie de asimetrías geopolíticas entre Estados Unidos y México que de alguna manera configuran la producción de migraciones muy precarizadas, ¿no? La idea también de Tijuana era justamente ver cómo se construyen y se configuran las fronteras en contextos muy adversos y tratando de articular diversas instituciones y actores, pero sobre todo ponderando la visibilidad de los migrantes. En este sentido, me parece que uno de los aportes del libro, y que es una meta discusión que no siempre está presente, pero que se elucida de manera transversal de diversos capítulos, es la discusión de cómo poner a dialogar y vincular discusiones de carácter macroestructural en términos de cómo las migraciones se producen derivadas de las condiciones de desarrollo, de asimetría política y de contextos específicos, por ejemplo, del caso de la pandemia de eventos atípicos, pero también de las otras dos ejes fundamentales que tienen que ver con, por un lado, cómo representamos estos procesos y qué marcos analíticos generamos para abordarlos, pero sobre todo cómo visibilizar y ponderar todas las serie de acciones, prácticas y redes de solidaridad que los mismos migrantes establecen y que, como verán, se abordan con mucho mayor detalle, sobre todo en la segunda parte del libro y particularmente en los capítulos 5 y 6. Como bien decía Marisol, el libro se estructura en 3 grandes secciones que dan cuenta justamente de estos procesos, ¿no? La primera de ellos tiene una visión más de carácter estructural centrada en el Estado y lo que pretende es dar cuenta de cómo se dio una dinámica de cambio y permanencia en términos de los procesos de contención migratoria, ¿no? Por supuesto nos centramos en el caso de México y desde el lado de la frontera, pero se reconoce que hay una producción de dichos espacios en términos de procesos regionales de conformación de regímenes fronterizos de carácter transestatal y transnacional. La siguiente sección, que compone los capítulos 3 y 4, se caracteriza justamente por las narrativas de exclusión, ¿no? Y ahí hay 2 capítulos muy interesantes de colaboradores del Colegio de la Frontera Norte y de la Universidad de California, y en ese sentido se da cuenta de cómo los procesos de criminalización y de visibilización son parte estructural de las políticas migratorias, ¿no? Y que en buena medida están estipuladas desde la agenda norteamericana y la capacidad que tiene para extraterritorializarla, tanto en México como en Centroamérica. Y finalmente, la tercera sección, como comentaba, tiene que ver justamente con la idea de pensar a los migrantes desde las propias condiciones de los migrantes. Ahí hay 2 capítulos muy interesantes, justamente el de Néstor y el de Ernesto Zarco, que muestran cómo Tijuana se configura también, aún a pesar de ser un espacio fronterizo hostil, como una articulación de nodos que permiten a los migrantes reproducir una serie de prácticas para continuar con sus tránsitos migratorios o con la idea de configurar y extender comunidades mucho más allá de los lugares de origen, ¿no? Y para cerrar, me gustaría señalar solo 2 ejes que me parece que resaltan el libro. Antes de pasar a las reflexiones finales, quizás ponderar la idea de la fertilidad de pensar las fronteras más allá de una dinámica de territorios estatales de contención. Sin duda, me parece que este es uno de los aportes del libro, es decir, generalmente hay una amplia bibliografía sobre cómo las fronteras generan una serie de dinámicas de exclusión y de violencia, pero me parece que parte central de los 2 primeros capítulos es mostrar cuáles son las prácticas concretas a través de los cuales se expresa esto, ¿no? Y que dan cuenta además de cómo las fronteras tienen que ser entendidas, y aquí seguimos a diversas discusiones bibliográficas, la autonomía de las migraciones, pero por ejemplo, sobre todo a Sayad, y a las discusiones de Balibar en términos de cómo las fronteras configuraron los estados nacionales, y habría que entenderlas y trascenderlas más allá de pensarlas solo como infraestructuras materiales, ¿no? Se trata de pensar que si bien sí las componen muros, vallas y cercos, también están configuradas por una serie de acciones estatales muy precisas, particularmente en este caso las detenciones y deportaciones, como se ve en los 2 primeros capítulos, y que además son a veces muchísimo más efectivas que las expresiones materiales. Y en ese sentido también hay una crítica a esta idea de reproducir los estigmas y los imaginarios peyorativos de la migración.
Las otras dos cuestiones que nos parecen importantes es, por otro lado, y ahí reside más el aporte de los capítulos restantes, en términos de cómo estos ejercicios del Estado de leer a las poblaciones no nacionales como potenciales transgresores de la ley genera y se traduce en una serie de transgresión a los derechos humanos y de prácticas de violencia, ¿no? Y que además esta tiene que pensarse en términos de una producción específica que remite a la articulación de múltiples escalas, desde lo local, nacional y regional, y sobre todo que tienen lógicas que tienen que ver justamente con procesos marcados desde Estados Unidos, ¿no? En este sentido, esta tesis, este libro se enmarca justamente en bibliografía clásica, por ejemplo, desde los colegas de la Frontera Sur, ¿no? Daniel Villafuerte, etcétera, que nos muestran que estos procesos tienen un carácter histórico y que además son cambiantes en términos temporales. Finalmente cerraría diciendo cuáles son las líneas que abre justamente el libro. La primera es, efectivamente, se hizo un ejercicio de diagnóstico y caracterización de cuáles fueron estos cambios en términos de lo que aconteció en la pandemia, pero encontramos también que hubo fuertes continuidades y que estas continuidades revisten nuevas modalidades. Por ejemplo, habría que pensar con mucha seriedad, justamente como lo estudia Marta, como por ejemplo el tránsito del título 42 al 8 ha generado toda una nueva dinámica de procesos de control. La segunda tiene que ver con justamente cómo se han reconfigurado también y se han reinventado los procesos de adaptación y de solidaridad que tienen los migrantes, y que en ese sentido habría que pensar en categorías como comunidades, las estrategias de ellos mismos, o por ejemplo la configuración de campamentos específicos al que se alude por ejemplo en el capítulo 3. Y finalmente me parece que hay una lectura interesante en términos de, si bien hay que seguir rastreando las fronteras como espacios de contención, estigma y criminalización, también habría que hacer ejercicios justamente como los del capítulo 5 y 6 que permiten leer las fronteras también como espacios que, pese a esta serie de procesos, permiten rearticular los tránsitos migratorios y reproducir las comunidades de los migrantes. Y bueno, yo le dejaré aquí para darle el paso a los colaboradores, a los autores de capítulo. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta gran introducción al libro. Yo voy a presentar ahora a Jorge González Sánchez. Él es maestro en geografía por la UNAM, técnico académico titular definitivo del Departamento de Geografía Social de la UNAM. Es especialista en procesos urbanos, crecimiento de las ciudades y procesos de movilidades intra e internacionales. Entre sus líneas de investigación está la migración internacional y la migración interna, y bueno, pues también es uno de los autores de este libro. Entonces, pues te voy a dar la palabra, Jorge, y bueno, pues gracias y bienvenido. Gracias, Marisol. Buenas tardes a todos, tanto aquí como las personas que nos siguen en vía remota. Yo voy a hablar sobre dos capítulos. Quiero invitarlos a que los revisen con más detalle. Voy a hablar sobre el capítulo 1 y el capítulo 4 del libro. El primer capítulo tiene como título Las fronteras como territorios de contención migratoria y violencia hacia poblaciones irregularizadas. Es un capítulo que fue escrito por el doctor Guillermo Castillo y también yo participé. La idea central de este capítulo tiene que ver con preguntarnos qué tipo de territorio estatal son las fronteras y, en un segundo término, qué función desempeñan con relación a las poblaciones extranjeras irregulares en el contexto de procesos de contención migratoria en países en tránsito. La idea principal una de las ideas generales del capítulo tiene que ver con cómo concebimos a las fronteras, ¿no? Desde una definición más clásica, tanto derivada de la geografía política como de la ciencia política, pues bueno, las fronteras incluyen procesos para establecer límites político-administrativos y espaciales materiales entre dos o más estados nacionales e implican una serie de dinámicas como son soberanía, control del territorio o relaciones internacionales entre los países involucrados. Y se configura y se construyen límites geográficos y políticos entre dos estados nacionales contiguos territorialmente, ¿no?
Pues bueno, parte del planteamiento tiene que ver con que las fronteras no solamente incluyen estos límites jurídicos y estos bordes internacionales, sino que también expresan acciones, prácticas y medidas para controlar un espacio limítrofe entre estos dos países y cuyo cometido es permitir o negar el acceso a ciertos grupos, a ciertas mercancías, en fin, todo lo que se mueve entre las fronteras, ¿no? Y, y parte del planteamiento central es pensar las fronteras como un complejo grupo de espacios colindantes que son estructurados y gestionados por determinados agentes, tanto el Estado, las empresas o grupos particulares, ¿no? Y estos espacios están hechos para detener o hacer posible la entrada de grupos específicos a estos espacios. También se insiste en que las fronteras no es algo rígido, que tampoco es material y que tampoco son estáticos, todo el tiempo están cambiando, ¿no? Y se deben considerar múltiples actores e instituciones que en conjunto generan la producción de las fronteras. Es decir, no solamente ponderar el papel del Estado, sino también de otros agentes que intervienen en la construcción de estos territorios, ¿no? Eh, es decir, se hace una lectura de la frontera como un ensamblaje y grupo de prácticas, saberes y relaciones de poder asimétricas que a veces, bueno, que se pueden traducir a través de las detenciones y las deportaciones de las poblaciones irregularizadas, las poblaciones migrantes y irregularizadas, que forma parte de esta función que tiene las fronteras, ¿no? Eh, hay políticas migratorias específicas que proceden procesos de exclusión hacia migrantes irregularizados y que también están gestionando dinámicas de violencia, ¿no? Para poder demostrar todo esto, se hizo un seguimiento a partir de las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria a través de su boletín estadístico, y se hace una comparación del número de detenciones y número de deportaciones entre 2017 y 2021, donde se demuestra pues, que, bueno, tanto en la frontera sur como en la frontera norte en estos años, la mayoría de las detenciones y sobre todo la mayoría de las deportaciones incluían específicamente a población de centroamericanos del norte de Centroamérica, ¿no? Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿no? Entonces, a través de dar el seguimiento a estas estadísticas, se pudo demostrar pues, que durante estos años se incrementó estos procesos de detenciones y de deportaciones, en específico a este grupo de migrantes en tránsitos, ¿no? Eh, y pues bueno, eso nos da pie para afirmar que durante la pandemia el gobierno mexicano abordó el tránsito desde una perspectiva estatal de seguridad, no como un espacio de tránsito donde se deben asegurar los derechos humanos de los migrantes, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, y que esta política pues, fue determinada por el peso de la agenda migratoria de Estados Unidos sobre México a través de presiones económicas y sociales. Esta política hace imposible considerar a los migrantes como sujetos sociales, que es lo que se pretende al pensar que las fronteras no solamente son estos límites administrativos, sino que también son territorios donde intervienen los distintos agentes que están involucrados en ellos. Y en este sentido, esta falta de consideración acerca de los migrantes como sujetos sociales hace que se emparenta con el siguiente capítulo que voy a comentar, el capítulo 4. Los migrantes centroamericanos no se reconocen como grupos sociales con capacidad de acción social y necesidades que no han resuelto y que los obliga muchas veces a intentar migrar hacia Estados Unidos, como son trabajo, salario, educación, seguridad, vivienda, ¿no? Son irregularizados y criminalizados por los estados de tránsito y de destino, y se ve a los migrantes como transgresores de la ley, ¿no? Y esta definición que se adopta y que se generaliza hacia otros agentes, pues hace que se incremente la criminalización y los procesos de exclusión y violencia en estos territorios. Y al final, pues bueno, parte de los efectos que genera todas estas acciones tiene que ver con el incremento de los costos socioeconómicos y emocionales
que implican los cruces fronterizos irregularizados. En fin, ahora... Vamos a darle la palabra al resto de los autores. Muchísimas gracias, Jorge, por esta explicación. Y bueno, pues al final vayan anotando sus preguntas, sus comentarios, porque al final tendremos un espacio para compartir con nuestros panelistas. Le voy a dar ahora la palabra a la maestra Marta Trujillo. Ella es licenciada en Geografía por la UNAM, donde realizó una investigación enfocada en la migración entre México y Estados Unidos, así como en el impacto territorial de las remesas internacionales en la zona metropolitana del Valle de México. Durante este periodo también colaboró en proyectos relacionados con la recepción de remesas de distintas entidades, así como la Ciudad de México, Colima y Morelos. Es maestra en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Su tesis consistió en un análisis sobre la segregación urbana y las políticas de vivienda en áreas periurbanas. Actualmente cursa el doctorado en Geografía en la UNAM, dentro de la línea de investigación en Geografía Política. Su investigación doctoral se centra en la contención de personas migrantes de origen centroamericano en el espacio fronterizo de Ciudad Juárez. Y bueno, pues a lo largo de su trayectoria, la maestra Trujillo ha desarrollado investigaciones sobre ciudades fronterizas mexicanas, migración calificada y geografía de la población. También ha trabajado en el sector público con experiencia en docencia, cartografía electoral y ordenamiento territorial. Y bueno, pues bienvenida, Marta, y te cedemos el uso del micrófono. Muchas gracias. ¿Más? ¿Así? Muchas gracias. Pues primero al Instituto de Geografía por albergar este proyecto colaborativo, al doctor Guillermo por invitarme a colaborar con él en la coordinación de este recurso, y por supuesto pues a los autores que nos acompañan, al doctor Néstor y al maestro Jorge, y a Marisol y al Sudimer por colaborar también con nosotros en la difusión de este trabajo. También quisiera tomar un momentito para agradecer al equipo editorial del Instituto de Geografía, especialmente a Raúl y a Laura, que fueron las personas con las que yo tuve contacto y que nos ayudaron con su guía y su experiencia pues, a culminar este trabajo. Yo les voy a hablar sobre el capítulo que yo tuve la oportunidad de desarrollar en este trabajo, y el capítulo 3, que es un capítulo que escribió el doctor Irwin. Básicamente, pues a grandes rasgos, los dos capítulos me parece que se complementan. También con el capítulo del doctor Jorge y con el el capítulo del... sobre todo, pues para complementar estas perspectivas y estas formas de abordar la migración, y también me parece que es un gran aporte las visiones y las metodologías que cada uno de nosotros desarrolló en este trabajo. Entonces, bueno, me parece un trabajo integral. Bueno, ¿qué les voy a decir yo? No, si yo lo coordiné. Me parece un trabajo integral que aborda pues estas diferentes líneas de trabajar el tema de la migración, que es un tema que ha estado permeando la historia mexicana desde la formación de la misma nación, ¿no? Y bueno, con esto, pues en el capítulo en el que yo colaboré, que se llama Ciudades Fronterizas del Norte de México como dispositivos de contención migratoria de las personas migrantes solicitantes de asilo hacia los Estados Unidos, en este capítulo yo lo trabajé bajo 3 apartados. En estos apartados, pues intento hacer un análisis profundo de las condiciones, las dinámicas de las ciudades fronterizas del norte de México, enfocándonos en la ciudad fronteriza de Tijuana. A través de este enfoque histórico-geográfico, pues intento detallar cómo estas políticas migratorias han sido guiadas y realizadas bajo este mecanismo de seguridad nacional desde los Estados Unidos, y cómo esto ha moldeado la vida de las personas migrantes que transitan en nuestro país y que ahora se ven contenidos en estas ciudades fronterizas. También pues, se da cuenta de que estos flujos migratorios se han diversificado. No solamente tenemos registradas a las personas del norte de Centroamérica, sino hay otros flujos y otros perfiles migratorios en las ciudades fronterizas.
Por último, bueno, que las ciudades fronterizas se han convertido en espacios de crisis y de contención y, bueno, en general, pues se ofrece este marco de la problemática de la migración y la contención en la frontera norte de México, subrayando la importancia peculiar de esta zona. También en este capítulo se destacan los aspectos demográficos, políticos, culturales, ambientales, que dan la relevancia histórica o que muestran esta relevancia particular de esta zona para nuestro país y que a su vez demuestran estas tensiones, estas problemáticas y dinámicas únicas en este espacio del país. Y bueno, cómo este cierre de fronteras a partir de la pandemia y las restricciones de la movilidad moldearon nuevas dinámicas del control migratorio, exacerbando condiciones que ya existían, ¿no? Y generando nuevos desafíos. Específicamente en el apartado de la construcción histórica de las ciudades fronterizas, pues proporciona una serie de nociones que nos permiten entender a la frontera como una configuración, ya lo mencionaba el doctor Guillermo en la presentación, no solo como una línea física, material, sino también como un espacio de interacción geopolítica y económica entre México y Estados Unidos. Se hace un repaso de algunos de los eventos que dieron paso a esta evolución de la frontera entre México y Estados Unidos, que va desde los tratados internacionales que moldearon las demarcaciones territoriales hasta la consolidación de las ciudades fronterizas que surgieron y crecieron en torno a esta dinámica asimétrica que se ve impulsada por la proximidad con los Estados Unidos. Y bueno, cómo a lo largo del siglo XX y siglo XXI, la frontera norte se ha consolidado como un espacio de tránsito para la movilidad laboral y regularizada y que influye directamente en la formación de políticas migratorias y económicas binacionales. En el apartado de ejercicios de contención migratoria en ciudades fronterizas del norte de México, empezamos a trabajar esta serie de ejercicios, de mecanismos que toman como eje la seguridad fronteriza y que esta idea de la seguridad fronteriza ha moldeado las políticas migratorias en México, destacando pues que la contención migratoria responde a las demandas de Estados Unidos y que bajo estos ejercicios se ha criminalizado a la migración irregular. Y pues que estos ejercicios pues han reflejado una compleja interacción entre estas estrategias de derechos humanos y bienestantes y a su vez pues que criminalizan y contienen a las personas migrantes. Teniendo en cuenta pues esta perspectiva del enfoque histórico-geográfico, pues se retoman estos eventos enfocados directamente en la migración, como los atentados del 9/11, donde se dio prioridad a la seguridad nacional de los Estados Unidos y se empezó a dar la construcción de una serie de programas que delegaron la responsabilidad de controlar los flujos migratorios hacia México. No solamente la responsabilidad, sino que también se aportaron recursos y bienes materiales para controlar estos flujos migratorios y que estos programas fueron identificados como fueron objeto de criminalización de la migración. Y bueno, como también se muestra cómo se busca proteger a los migrantes de asilo con estos ejercicios, pero que en realidad facilitan mecanismos de control y de contención migratoria. Por último, en el apartado del cierre de fronteras por pandemia y prácticas migratorias en la ciudad de Tijuana, pues se destaca esta particularidad del fenómeno migratorio en una ciudad fronteriza como Tijuana, que, ahora lo vemos, pero fue el punto de contención migratoria de registro de solicitudes de asilo que marcó un punto en los análisis y los estudios migratorios, pues que exacerbaba pues una situación que de por sí ya era crítica, ¿no?
Con la declaración de la pandemia, las fronteras, las actividades en la frontera fueron detenidas, todas las actividades, incluidas las actividades no esenciales, y pues se incluía a la movilidad y a la migración. Se impuso el título 42, que el título 42 no es una práctica, no es una política, no es un instrumento en sí migratorio, más bien tenía que ver con un mecanismo de salubridad y de bienestar social, pero esta imposición del título 42 permitió la expulsión inmediata de personas migrantes en situación irregular con el pretexto pues, de la protección sanitaria. Y bueno, pues con esto Tijuana se convirtió en un punto clave para la concentración de solicitantes de asilo que debieron esperar sus procesos, su solicitud en campamentos improvisados o albergues. Ya por último, pues trabajamos con estas reflexiones finales que demuestran que estas políticas migratorias en la frontera han sido diseñadas en los últimos años para controlar y contener a estos flujos. Y se plantea la necesidad de reconfigurar el enfoque migratorio que tenga en cuenta los derechos humanos de las personas migrantes y toda la complejidad que el proceso tiene en juego. Y bueno, que la frontera ha sido un espacio de interacción económica, pero también de segregación y de control migratorio, y pues que estas políticas de contención migratoria no han logrado reflejar o adaptarse a las realidades cambiantes de los flujos migratorios, que no solamente incluyen, les decía, al flujo centroamericano, sino que se han incorporado nuevos flujos como el flujo de las personas haitianas, el flujo de las personas venezolanas, y el perfil migratorio ha cambiado también. No solamente son varones en edad laboral, sino que ahora son familias completas, mujeres solteras, mujeres con niños, infantes, menores no acompañados, y pues que, personas de la comunidad LGBT+, y pues que las políticas migratorias están afectando a todos y cada una de estas personas. Y bueno, que la pandemia y los recientes movimientos migratorios como las caravanas migrantes y la llegada de otros flujos migratorios pues han evidenciado esta urgencia de reconfigurar las políticas migratorias para garantizar una mayor protección a los derechos humanos y una gestión más humanitaria de los flujos migratorios. Esto pues es como decía el doctor Jorge, una invitación a que revisen estos artículos, estos capítulos. Y bueno, para seguir abordando en ustedes, en el capítulo 3 del doctor Robert Irwin de la Universidad de California, Davis, este autor trabaja con un tema que se llama Desde las caravanas hasta el título 42 y habla sobre las visibilizaciones, fronteras y superficies. El doctor Robert es colaborador del Centro de Migración Global de la UC Davis, es investigador principal del proyecto Humanizando la Deportación, que justo este proyecto, esta base cualitativa, es la que trae a trabajar a este capítulo, y él, es especialista en estudios fronterizos y migratorios México-Estados Unidos. A través de su capítulo, el autor nos ofrece un análisis sobre las dinámicas a partir de las caravanas migrantes, destacando pues este papel de las políticas migratorias restrictivas enfocadas a estos flujos y cómo estas políticas o estas prácticas impactan en la vida de los migrantes en su intento por cruzar a Estados Unidos, y combina esta metodología de narrativa personal a través de su propio análisis político para dar pie a un cuestionamiento de esas políticas que impiden que los migrantes lleguen a Estados Unidos con una protección duradera. El autor pues ofrece este marco de análisis de las caravanas migrantes, destacando el cambio de la migración clandestina hacia esta hipervisibilización de los flujos migratorios. Y examina cómo iniciaron las caravanas a finales de 2018 y se enfoca en el flujo de las personas migrantes de origen hondureño. También pues nos indica que esta visibilización no siempre beneficia a las personas migrantes, sino que por el contrario, pues esta visibilización
genera que las personas pues no logren estas altas tasas de aceptación de su solicitud de asilo. Este autor trabaja, o bueno, nos incorpora un comentario metodológico en este capítulo, en donde hace una explicación amplia sobre qué es esta estrategia de retomar el testimonio de la persona que vive el proceso de la migración. Como él trabaja y es el colaborador principal de este proyecto Humanizando la Deportación, en este proyecto se recopilan estos testimonios audiovisuales de personas migrantes en un proyecto de narración digital que documenta las consecuencias de los regímenes de migración y control migratorio. Esta base permite visibilizar los efectos de estas políticas migratorias en la vida de las personas migrantes y es la base cualitativa más grande de su tipo. Cuando nos empieza a contar sobre cómo funciona o cómo él identifica este proceso de las caravanas migrantes, hace un recorrido histórico sobre los orígenes de estos grandes éxodos migratorios y nos menciona que estas grandes movilizaciones se construyeron sobre precedentes como los movimientos de las madres buscadoras de migrantes y en los viacrucis migrantes. También cuando aborda el tema desde y después de la caravana, pues ilustra estas dificultades que enfrentan las personas migrantes centroamericanas en su intento por buscar asilo en los Estados Unidos y pues refleja estos desafíos que las políticas de control como este proceso de listas, el Mithering y el Título 42, pues limitaban esas posibilidades de obtener el asilo en los Estados Unidos. Este autor también trabaja con estos testimonios de personas que ya llegaron a Estados Unidos y en su apartado que se llama Ya en el otro lado, pues enfatiza esa incertidumbre continua que enfrentan las personas migrantes incluso estando ya en territorio estadounidense, porque todo el proceso les implica para ellos una incertidumbre de inseguridad sobre su situación migratoria, el miedo a la deportación y una lucha constante por regularizar su estatus. Y bueno, en este apartado nos indica que las dificultades persisten incluso ya estando en territorio estadounidense, que incluyen, además de toda esta incertidumbre, pues incluyen secuestros, extorsiones y pues una incertidumbre completa que refleja la precariedad de la vida migrante incluso cuando se ha cruzado la frontera. Este autor también menciona una crítica sobre la ley de asilo y nos dice que la variabilidad de las tasas de éxito entre las diferentes cortes migratorias en Estados Unidos reflejan una falta de uniformidad de aplicación de esta ley. Y en sus conclusiones, pues nos dice que la verdadera solución radica en una reforma profunda del sistema de asilo y más información sobre los riesgos, oportunidades y pues en sí las oportunidades reales que pueden tener las personas migrantes ya en Estados Unidos a través de esta figura institucional que es la búsqueda del asilo. Esto sería pues hasta aquí mi colaboración en esta presentación. Muchísimas gracias, Marta, por este exhaustivo análisis de los dos capítulos. Y voy a darle ahora la palabra a Néstor González Mendoza. Sí es Mendoza, pero sí, no primero, ¿verdad? Es que siempre le cambiaron el apellido. Bueno, Néstor González es indígena zapoteca, es doctor en geografía por parte de posgrado en geografía y el Instituto de Geografía, maestro en estudios en relaciones internacionales por el programa de posgrado en ciencias políticas de la UNAM. Sus líneas de investigación son movimientos migratorios indígenas zapotecas, sistemas de gobernanza indígena y traslocalidad en movimientos migratorios. Y bueno, pues bienvenido, Néstor, adelante. Muchas gracias. Bueno, los agradecimientos de base, pues obviamente al Sodimer por apoyarnos en la difusión del libro, Instituto de Geografía también por albergar
pues los proyectos que hemos venido desarrollando, y también pues a la maestra Marta y al doctor Castillo por la invitación a participar en el libro. También para quienes gusten, aquí en pantalla, no sé si también se pueda poner en la pantalla de la transmisión, está el código QR para que ustedes puedan descargar el libro completamente gratis y para su disfrute y diversión. Bueno, pues por último voy a comentar los últimos 2 capítulos. El capítulo 5 que el doctor Zarco del COLEF escribió, y el capítulo 6 es de él, perdón, el 5 es el mío. No quiero ser tan autorreferencial, pero en lo que tienen en común estos 2 capítulos va a ser y se encadenan con el libro justamente en que vamos como el libro va por niveles, ¿no? O sea, primero tenemos un nivel estatal del fenómeno migratorio en este contexto específico que es el de la pandemia. Después baja un nivel más acerca de la percepción que se genera respecto al movimiento migratorio en el contexto de la pandemia, y por último lo cerramos con las experiencias de los sujetos que están en este espacio liminal fronterizo durante la pandemia. Entonces, en ese sentido, pues bueno, los 2 capítulos son el primero, el que yo escribí, que fue Reproducción de una comunidad translocal indígena zapoteca en la frontera norte en contexto de pandemia, una visión interseccional del papel de las mujeres en la creación de vínculos de arraigo. Ahora que lo pienso mejor, debía cortarlo un poco más, pero quise que fuera, o que el título describiera exactamente qué era lo que estábamos buscando al escribir este capítulo, que se desprendió del trabajo doctoral. Y justamente era el cómo una comunidad indígena hacía frente en contextos de migración, y aparte migración en un espacio transfronterizo, a un fenómeno tan fuerte como lo fue la pandemia. Y se relaciona con con el capítulo del doctor Zarco, que fue Regiones de Contagio y Corporalidades Invisibles, Migración y Refugio de Migrantes LGBTQ en Tijuana, California, durante la pandemia de COVID-19. Bueno, para empezar, ambos capítulos coinciden en abordar la frontera como un espacio donde, debido a sus propias características muy centradas en el Estado tradicionalmente, puede ser un lugar donde las alteridades y grupos subalternos pueden ser fácilmente invisibilizados. Y en ese sentido, justamente, el objetivo de ambos capítulos es visibilizar a estos grupos que históricamente han sido tragados e invisibilizados en las narrativas del Estado Nacional. O sea, los grupos indígenas, mujeres, migrantes que de la comunidad LGBTQI+, que justamente, por ejemplo, en los índices más básicos a los que tenemos acceso para analizar la migración, pues el primer criterio que viene descrito pues es la nacionalidad, ¿no? Y si bien esto es un punto de entrada, sí nos deja con una superficialidad respecto a la complejidad del fenómeno. Además, siempre se tiene esta visión un tanto dual respecto a la migración interna como una migración diferente a la migración internacional, cosa que afortunadamente pues ya ha venido cambiando con los últimos años, ¿no? Ya también se han empezado a integrar los flujos de migración interna a el análisis de migración internacional. En ese sentido, o sea, no es una cuestión casual que ocurra esto, tiene que ver con la misma constitución del Estado, que pues, obviamente en el caso de Estados Unidos y México y los demás estados nacionales, pues obviamente tienden a esta homogenización desde la nacionalidad, ¿no? Estos 2 capítulos también hacen mucho énfasis en el momento en el que ocurre
el título 42, que es justamente, o sea, el título 42 solamente fue una cereza en un pastel que ya se venía cocinando los últimos 30 años, desde las administraciones de Bush padre, luego Clinton, Bush hijo, Obama. Hay un esfuerzo en la securitización de la frontera que acaba incidiendo en la criminalización de la migración. Entonces, justamente el título 42 lo que acaba de hacer es acelerar ese proceso para permitir el cierre de la frontera de un día para otro. Bueno, ambos capítulos también coinciden en que están construidos desde una perspectiva etnográfica. Al menos en mi caso, y como se desprende también de la investigación doctoral, el enfoque que se utilizó para aproximarnos a este fenómeno fue el de etnografía multisituada. O sea, en mi caso yo me acerqué a las familias migrantes, seleccionamos 2 familias migrantes y acompañábamos a los diferentes miembros de las familias, tanto en la comunidad de origen como en la comunidad de destino. Es muy probable que el doctor Zarco y yo nos hayamos cruzado en algún momento en Tijuana, porque ambos hicimos el trabajo de campo en el año 2021. Y sin saberlo, pues estábamos observando dos lugares del mismo fenómeno en el mismo momento. Y lo que ambos quisimos hacer, sin habernos puesto de acuerdo, fue el de recuperar justamente la experiencia humana en una tragedia que es la crisis migratoria. O sea, desafortunadamente, al manejar tantos números, tantas cifras, pues es muy fácil perder de vista que estamos hablando de personas, de seres humanos que tienen una historia y que tienen motivaciones detrás y que están buscando mejorar sus condiciones de vida, ¿no? O eso es lo que tienen en mente que van a lograr haciendo este tránsito migratorio. En el caso, por ejemplo, del doctor Zarco, hace un énfasis muy preciso respecto a cómo la estructura que intentó, al menos de este lado de la frontera en México, aminorar el impacto negativo de la migración en las caravanas migrantes, por ejemplo, pues terminó por ser un esfuerzo desarticulado. O sea, justamente el doctor Zarco también se apoya en la base de datos creada por el doctor Irwin en el capítulo 4, que se menciona en el capítulo 4, y al hacer el análisis de las trayectorias migratorias y de los testimonios de los migrantes, él, por ejemplo, ocupa los testimonios de los migrantes de la comunidad LGBT. Y justamente al ir hilando sus historias, vamos descubriendo cómo hay una estructura, primero, una estructura estatal que porque es el Estado y en teoría debería ser el protector de los derechos humanos, tiene que poner al servicio de la población, que es, por ejemplo, una serie de albergues, hospitales. Por otro lado, tenemos asociaciones civiles que también tienen una serie de programas para justamente ayudar a poblaciones vulnerables, y tenemos otro nivel más donde están las organizaciones internacionales como ACNUR, Organización Internacional de Migración, y todos tienen un propósito en común, que es justamente que las vulnerabilidades a las que están expuestos los migrantes pues no terminen por cobrarles la vida, pero resulta que no están articuladas de forma adecuada. Entonces, lo que nos van contando o lo que van contando los migrantes durante su experiencia va dando cuenta de cómo para su experiencia de vida esto resulta todavía mucho más perjudicial y doloroso, ¿no? Por ejemplo, uno de los migrantes lo va detallando el doctor Zarco, ¿no? Tengo 2 opciones. Opción 1, recibir mi atención médica en el hospital o en el centro de salud, y va en condición con VIH y requiere ciertos antirretrovirales, pero eso me implica salir del albergue donde estoy, donde me dicen no salgas, porque la pregunta es, o sea, siempre se nos invitó durante la pandemia, quédate en casa. Pero ¿cómo me quedo en casa si para vivir tengo que salir de ella a otro lugar que no está articulado de forma adecuada que me permita un tránsito seguro? También dentro de los mismos espacios de los migrantes, de por sí estamos viendo
un grupo vulnerable, dentro de los mismos grupos también existen violencias que vulneran a los que son diferentes. También varios de estos testimonios de la comunidad LGBT dan cuenta de cómo, o sea, sí, todos estamos en el campamento precario que está a las orillas de río y que está afuera de la garita de Chaparral, pero a mí todavía, o sea, mis propios compañeros migrantes, mis connacionales, pues también ejercen violencia sobre mí. O sea, me discriminan, me apartan. Entonces, todo esto da cuenta de una estructura que yo, por ejemplo, abordo en mi capítulo desde una perspectiva interseccional, como si bien estamos ante un fenómeno que afecta a todos los va afectando de forma diferente. Y hay toda una serie de grupos y subalternos que están en posiciones mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, en ese sentido, los discursos xenófobos van a afectar, como menciono, afectan de forma diferente a grupos migrantes diferentes. En el caso de los migrantes de Teotitlán del Valle, que son zapotecos, tienen una historia migratoria en Tijuana de ya data más o menos más de 50 años, y los migrantes de Teotitlán del Valle han consolidado una serie de espacios en el centro de Tijuana donde tienen tiendas de souvenir que ellos le llaman las Curiosity Shops. Empezaron con artesanías de la comunidad, después fueron diversificando. Pero justamente la estrategia que siguieron los migrantes de Teotitlán del Valle fue la de mantenerse juntos. Porque aunque se trata de una migración interna, algo que menciona Bartolomé en su libro de 2008 es, al ser un grupo subalterno, los indígenas, en el momento de que salen de su comunidad, están cruzando una frontera intercultural. Entonces da lo mismo que los discriminen de este lado a que los discriminen del otro lado, en California. Y con esto no quiero decir que la frontera sea un elemento intrascendente, de hecho lo menciono reiteradamente. O sea, si bien sí la frontera como tal representa y condiciona los tránsitos, los espacios y ciertas vulnerabilidades, pero al menos en el caso de la migración indígena y de grupos subalternos, no nos parece que sea un elemento definitorio de las violencias que sufren. Algo que también sucedió durante la pandemia y lo observé con los colaboradores que amablemente me abrieron las puertas de sus casas y sus negocios, fue el ver cómo se empiezan a integrar también grupos subalternos y que se encuentran en condiciones desfavorables respecto a otros grupos hegemónicos, como por ejemplo los de Nacionalidad Mexicana y Mestiza, y empiezan a colaborar entre ellos. Por ejemplo, muchos haitianos comenzaron a trabajar en las tiendas de souvenirs de los zapotecos, cosa que no era común. O sea, los zapotecos siempre han confiado en otros zapotecos para trabajar en sus tiendas. Son una comunidad muy cerrada. Es su forma de protegerse respecto a la discriminación. Pero empezaron a ver, tal vez, y quiero suponer porque nunca me lo dijeron de forma explícita, empezaron a verse reflejadas sus vulnerabilidades en los otros. Y por ejemplo, uno de nuestros colaboradores mencionaba, ¿no? Los haitianos son muy trabajadores, contrario a lo que se pudiera pensar, como mencionaban en el capítulo anterior sobre el imaginario del migrante. Les gusta tener sus cosas y trabajan muy duro para conseguirlas. Eso sí, a su hora de salida se van y no se quedan más. Y también ahí se empiezan a enfrentar los zapotecos con otra forma de entender la vida y con otra forma de entender el mundo, ¿no? Por ejemplo, creo que en la idiosincrasia mexicana el quedarte otro poquito en el trabajo no es mal visto, al contrario, es apreciado. Y se están enfrentando a otra realidad, ¿no? Bueno, como ya mencioné, esta es la migración de los zapotecas. Y más allá de querer ahondar más en mi propio capítulo, para no ser, repito, autorreferencial, creo que ambos capítulos empiezan a unirse justamente en la idea de hay dos comunidades que en teoría una debería tener una serie diferente de condiciones, como son los zapotecos, porque pues, también compartimos la nacionalidad mexicana, pero que también estamos
sujetos a una serie de violencias que compartimos con grupos migratorios centroamericanos y de otras nacionalidades. En ese sentido, en la comunidad en Tijuana durante la pandemia se hizo muy presente una idea que mencionaba Summers, que era la ilusión del retorno. O sea, muchos de ellos se fueron hace 40 años con la idea de regresar en algún momento para construir un patrimonio y después vivir su vida tranquila, y muchos de ellos no lo hicieron, se quedaron en sus comunidades de destino. Tijuana se convirtió en algún momento entre los 90s y los 2000, no solamente en un lugar de destino, sino en un lugar de paso para que varios miembros de la comunidad zapoteca se fueran a California a trabajar y formaron otra comunidad. Y entonces Tijuana se convirtió en una especie de nodo muy interesante de los zapotecos de Teotitlán del Valle en el norte. Y si bien, como mencionaba, obviamente hay quienes tienen una residencia irregular en Estados Unidos y no pueden hacer el cruce de frontera, pero quienes sí tienen sus, ya sea green card o nacionalidad, sí constantemente y asiduamente cruzan la frontera en un espacio que yo denominé comunidad translocal, porque no tiene que ver con la constitución de la frontera ni de la nacionalidad, sino con una cuestión de una comunidad que se ha reproducido en la extraterritorialidad. Entonces, en este sentido, la ilusión del retorno, muchos la han mantenido durante tantos años que durante pandemia la única forma en la que varios pudieron hacerlo pues fue, desgraciadamente, cuando los enterraron en la comunidad de origen. Siempre alrededor de toda esta serie de ritos que existe en esta comunidad translocal está presente las mujeres y las labores de cuidado. Algo que nosotros observamos durante la estancia en Tijuana fue que la razón principal por la cual existe un arraigo tan fuerte de estos zapotecos a su idea de comunidad de origen en Teotitlán del Valle es justamente cuando hay una figura, generalmente es femenina, en la casa reproduciendo las labores de cuidado. Cuando existen reuniones, cuando existen celebraciones, siempre se atraviesan las mujeres y sus labores de cuidado, y ellas son las que reproducen las costumbres, la gastronomía y la idea de pertenencia. Entonces, en ese sentido, nosotros sí identificamos claramente que si existe un arraigo muy fuerte de estos migrantes, se debe a que en casa siempre hay una figura que ayuda y refuerza la idea de comunidad en los hijos, ¿no? Muchos de ellos terminaron también por padecer violencias durante el tránsito migratorio. O sea, muchas de las mujeres teotitecas manifiestan es que esta decisión de emigrar pues no fue mía, y eso es un patrón reiterativo. O sea, realmente quienes toman la decisión siempre es pues el varón que está a cargo del hogar, ¿no? Ya sea el padre o hermano mayor o el esposo o novio, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender mucho más, y solo puedo decir que algo que ambos capítulos creo que logran cristalizar es la visibilización de los grupos vulnerables en este contexto de frontera y pandemia. Justamente enlazarlo con las dinámicas de exclusión que se abordan en los capítulos anteriores, y cómo los efectos de las políticas estatales de los primeros capítulos se hacen presentes en la vida de cada uno de estos migrantes y cada uno de estos miembros de las comunidades en la frontera, y cómo la pandemia, al final de cuentas, si bien nos terminó afectando a todos, afectó de formas diferentes, con violencias muy diferentes, a diferentes grupos, y sobre todo a grupos subalternos que siempre han estado invisibilizados por los estados. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Néstor. Pues antes de darle la palabra a nuestro público, a ver si tiene alguna pregunta o algún comentario, yo quiero poner sobre la mesa algunos elementos que traté de ir recuperando a lo largo de la lectura que nos estuvieron, más bien del resumen, ¿no? De la invitación a leer estos capítulos a profundidad. Y pues igual para motivarles a que nos hagan, le hagan a nuestros panelistas unos comentarios o preguntas, ¿no?
Bueno, como bien lo decía Marta, también considero que la obra se trata de un análisis integral de la situación migratoria en la frontera norte de México, donde se visibilizan las complejidades de la política migratoria, pues también en dos contextos, ¿no? En un contexto fronterizo, pero también en un contexto pandémico. Destaca el uso de las fronteras como una herramienta de violencia y exclusión. Y aquí algo que quiero también destacar es una pregunta que hacía Jorge, ¿no? ¿Cómo concebir a las fronteras, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con una paradoja de la frontera en sí misma, ¿no? No solamente pensada como un espacio de limitación geográfica, ¿no? Un espacio que limita un país con otro, sino también un espacio que es abierto a las mercancías, pero cerrado cuando se trata de personas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de personas provenientes del sur global. Considero que también la obra es un análisis detallado de las representaciones mediáticas y políticas, ¿no? También trae a colación pues el discurso público, ¿no? Entendido a las personas migrantes como cifras, pero no como agentes de derecho. Habla también de los desafíos de las comunidades étnicas, como la zapoteca y los grupos LGBTIQ+, cuyas vulnerabilidades se acentúan en estos contextos que ya decíamos, ¿no? Fronterizos y pandémicos. Nos comparte también un análisis sobre la política migratoria y cómo ésta impacta de manera desproporcionada en estas minorías que también hacía alusión Néstor, ¿no? Nos hace también un análisis de las políticas de control fronterizo, ¿no? Atendiendo explícitamente a las políticas de control de Estados Unidos, pero dejando de lado pues una gestión humana y ética de la migración. Y bueno, pues finalmente pues es una investigación multidisciplinaria, es un punto excelente de partida, pero también nos hace recordar la importancia de analizar a las migraciones y estas dinámicas desde diferentes niveles, ¿no? Lo local, lo nacional y lo regional. Y bueno, pues aquí yo quisiera invitarlos a que nos hagan alguna pregunta, algún comentario que tuvieran. En lo que se animan a alzar la mano, les voy a compartir que tenemos un comentario en Facebook de Magdis Díaz. Ella dice que la información migratoria debe ser hoy en día un tema vital en la educación, ¿no? Y bueno, pues no sé si hubiera algún otro. Recogemos un par y les damos la palabra. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, por el espacio y por sus exposiciones. Mi pregunta va un poco general a toda la mesa y es como justo, yo escucho mucho este contexto en el que catalogamos a México como un país de tránsito, pero precisamente a raíz de la pandemia a la actualidad, yo sí me he cuestionado mucho qué tanto México ha dejado de ser un país de tránsito para convertirse realmente en un país de espera, ¿no? Y bueno, esta parte obviamente se visualiza con mayor intensidad a raíz de la pandemia, porque al final fue cuando se aplicaron diversas políticas migratorias, restricciones, etcétera. Entonces quisiera saber como su punto de vista o su interpretación de cómo la pandemia afectó a esta transición de país de tránsito a país de espera. Muchísimas gracias. Gracias. Por ahí tenemos otra manita. Adelante. Enhorabuena por este libro, a los coordinadores y a los que participaron, los y les, porque al final de cuentas siempre es una temática que ha estado presente pues desde el origen de la humanidad. Ahora ya con desde que se delimitan las fronteras tenemos la complicación de a dónde pueden o no, o si pueden o no pasar determinadas personas y otras no. Y a la mesa en general sería un poco con esta transición del periodo de las gestiones primero de Obama, que fue una expulsión bárbara, muy sonriente, pero expulsaba a muchos mexicanos acá. Viene Trump,
también con un discurso que ahora se ha agudizado, viene Biden y luego regresa Trump, ¿no? Y en este regreso, y que a lo largo tal vez, dependiendo de cómo se llamaban cada una de esas administraciones o cómo los veían, la criminalización y ahora llamar terroristas, ¿no?, a los migrantes, pues sí, hay diferencias, ¿no?, y muy sustanciales para identificar a cualquier grupo poblacional, y pues sería sobre todo, se ha dirigido más a mexicanos, pero diríamos que en el paquete van todos, ¿no? ¿Qué opinión les merece, ¿no?, esta posición, esta visualización de lo que implicaría a toda esta movilidad de personas cuando lo requieren por N motivos? Y en ese sentido, relacionado también un poco con lo que planteó la compañera, las caravanas de migrantes, ¿no? Lo que impactó aquí en México en su momento con la ahora presidenta, pero que también era en el caso de la Ciudad de México, pero que se vio replicado en las diferentes entidades cuando les dieron lugares específicos para, pues, de paso y apoyo, y hubo de todo. Siempre va a haber de todo en estos movimientos, pero ¿qué opinión les merece y qué implica estas caravanas y lo que dejan o los que se quedaron, ¿no? Si hay posibilidades de seguimiento de eso. Y la última, dentro de las dinámicas únicas que mencionaste, Marta, ¿cuál te merecería a ti esta distinción o esa dinámica única que la haría súper particular respecto a cualquier movilización? Gracias. Muchas gracias. ¿Por acá hay otra? Sí. Hola, bueno, en general me gustaría preguntar como cuáles fueron aquellas cosas que se enfrentaron en el hacer pues el trabajo de campo, sobre todo en este contexto que pues fue en pandemia, que pues como dicen, teníamos que estar en casa, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace como muy impresionante pues saber cómo ustedes se pudieron mover para poder recabar esa información. Gracias. No sé si les parezca que respondan a esta y ahorita en un segundo bloque le damos la palabra por ahí atrás. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quién se anima a comenzar? ¿Quieren al revés? Sí, pues para variarle. Muy bien, Néstor. ¿Pero todo yo? No, las que te tocan, María. Ok, todo yo, estoy con mi mamá. No, bueno, a ver, mira, yo, de hecho esta pregunta también ya, ¿dónde la habían hecho? En el DEAS. Nos hicieron esta misma pregunta del trabajo de campo en pandemia. Ahora sí voy a ser autorreferencial. Yo originalmente mi proyecto era creación de comunidad transnacional y mi comunidad destino eran los que estaban en California. Yo entré al doctorado en el 2020, o sea, justo cuando entró el título 42, y yo, pues la verdad es porque no me interesa visitar a Estados Unidos, nunca me ha interesado, no tenía visa, pero ahora necesitaba la visa. Entonces cuando yo empiezo a hacer mi trámite de visa, se me dice, no, chavo, esto no va a pasar hasta dentro de 1000 años. Y pues obviamente pues el doctorado necesita continuar. Y ya fue que cambiamos el enfoque, no solo el enfoque de qué comunidad va a ser, sino también el enfoque metodológico y teórico. Entonces por eso es que empezamos a hablar de un enfoque translocal. A mediados de 2021 es que empieza a surgir ya la necesidad de tener información. Pues ¿cómo? Pues Tijuana. Vamos a Tijuana. Ya. O sea, México fue de los pocos países que no limitó los viajes. Y eso, pues, o sea, aunque sí, no hay todavía cifras definitivas que tanto realmente eso incentivó o no incentivó el ritmo de contagios. Y creo que es algo muy relativo. Pero justamente el hacer el trabajo de campo en pandemia implicaba una sensación de vulnerabilidad
¿sabes? Por eso te refería a la última foto que pues, yo haciendo mi trabajo de campo. A mí, o sea, yo pude hacer el trabajo de campo porque tuve colaboradores a los que yo contacté desde aquí. Bueno, en ese entonces estaba en Oaxaca. Los contacté y me dicen, sí, nosotros te recibimos, ¿no? Y nosotros te llevamos. Entonces, en ese sentido, la creación de contactos y de vínculos que pudieran de alguna forma protegerte fue crucial para poder llevar a cabo un trabajo de campo de esta naturaleza. Porque además, algo que ya no mencioné en la presentación, porque no quise alargarme tanto, es que no solamente estaba presente la pandemia, sino que seguían operando grupos del crimen organizado, ¿no? Y Tijuana, ante la desarticulación que existe respecto a la política de seguridad de Estados Unidos y México, es un espacio que poco a poco ha empezado a ser controlado por grupos del crimen organizado. Entonces eso también representa un peligro extra. Entonces yo te diría que el factor principal para llevar a cabo un trabajo de campo de esta naturaleza de forma exitosa recae, al menos por mi experiencia personal de los trabajos de campo que he llevado a cabo, en la capacidad que se pueda tener de generar vínculos y colaboradores, o sea, no informantes, colaboradores, ¿no? Que también te puedan indicar, mira, y de forma muy honesta, mira, hay cosas de esto que quieres saber, no lo intentes porque te vas a exponer. Yo creo que ahí radicaría. No sé si contesté la pregunta. Marta. Bueno, respondiendo a la alusión al tema que expuse, gracias, doctora Iracema. Bueno, yo creo que estas particularidades de las ciudades fronterizas, como relaté a lo largo del capítulo, hay una serie de condiciones, de eventos, de situaciones que se dieron en esta zona que no se dieron en otros espacios de el país. No solamente se instituyeron a partir de esta relación con Estados Unidos los primeros puertos fronterizos, estas primeras garitas, como decía Marisol, ¿no? de tránsito de mercancías, y que después llevó a esta regulación y este control de los pasos de personas. Primero, eso sería, ¿no? Los que se dan estos primeros puertos fronterizos. Después, en el siglo XIX, se da un crecimiento acelerado de las ciudades fronterizas, porque en Estados Unidos se establece que no se puede consumir alcohol. Entonces, solamente por ese evento hay un desdoblamiento de las actividades recreativas que tenían como base el consumo de alcohol, y se empezó a cruzar la frontera a México, y empezó este crecimiento de estas actividades lúdicas, recreativas. Por supuesto, no podemos perder de vista las actividades primarias como la agricultura, ya algunas otras como la minería, la extracción de oro en Tijuana. La fiebre del oro en Tijuana y California fue un evento trascendental para la construcción de las ciudades fronterizas, específicamente para Tijuana. No podemos también perder de vista estas bases sociales, estas rutas que se han construido a lo largo del territorio mexicano, que no solamente son esta infraestructura por ejemplo, del tren, o sea, no solamente son esas estructuras materiales, sino también esas bases sociales, esas redes de contacto con familias, con amigos, con conocidos, que soportan todo este flujo migratorio y que se concentran, no lo vemos, ¿no? Pero se concentran en estas ciudades fronterizas, que ya se habían construido estos flujos con México, en esta relación con México. Digamos que el lugar, la entidad fronteriza, el tapón fronterizo, la entidad de contención migratoria es Chiapas, pero este proceso se ha ido extendiendo a lo largo de todo el territorio nacional, y bueno, ahora se detienen en las ciudades fronterizas del norte de México, por estas
altas tasas de rechazo de las solicitudes de asilo. Si el proceso de solicitud de asilo fuera diferente o manejable, a lo mejor y no habíamos hecho esta identificación de los registros de contención y control migratorio. En 1980 se empieza a identificar este flujo migratorio centroamericano en México, pero ya ese flujo construyó pues todas estas bases, ya decía, no solamente materiales, sino también sociales, culturales, políticas, ¿no? Hasta políticas. Y bueno, ahora pues podemos identificar otros flujos que están en mayor o menor medida de acuerdo a la ciudad, y también depende pues de esa red de contactos que haya en esa ciudad fronteriza. No encontramos, por ejemplo, el mismo número o los mismos registros de cubanos en Ciudad Juárez, que es lo que yo trabajo, que encontramos en Tamaulipas o en otros sitios. Y hemos identificado también registros de personas de Haití por los eventos del sismo del 2010, a las personas de Venezuela, que también es un registro muy importante en Ciudad Juárez, pero pues sí el registro de personas de haitianos que fueron soportados, que fueron acogidos por esta espera, que no tiene tiempo de respuesta en Tijuana, pues ha dado pie pues, a identificación de grupos pues más representativos de acuerdo a la ciudad fronteriza. Entonces, yo creo que esa particularidad, si bien toda la frontera se construyó a partir de una serie de eventos que se comparten, de la construcción de la nación mexicana, pues sí existen estas particularidades que habría que identificar de acuerdo pues al contexto al que nos queramos abocar. En Tijuana existen esos, pero también está Ciudad Juárez. Tamaulipas también tiene, en los últimos años, después de la pandemia, ha tenido registros migratorios altísimos de estas personas que intentan solicitar el asilo a los Estados Unidos. Y también depende pues de esta dinámica que se tiene con las cortes migratorias estadounidenses, porque son en estos puntos específicos en donde se tienen estos discursos que alguien preguntaba, pues sobre la opinión pública, cómo funcionan estos discursos ideológicos para la opinión pública, pues que criminalizan a la persona migrante, que hay una serie de connotaciones muy negativas, ¿no? hacia estos flujos, pero pues que justo eso permea y se ve reflejado en una práctica concreta, que es que no se les acepte. Y hay cortes estadounidenses que se jactan de tener las más altas tasas de rechazo, que en este caso pues es Texas, ¿no? En específico, que tiene 98% de rechazo y que se aspira a tener un porcentaje superior. Entonces, pues yo creo que eso. Muchas gracias, Jorge. Sí. Bueno, respecto al aumento de la presencia de extranjeros en México, mi punto de vista es que los extranjeros no están sustituyendo al país de tránsito, sino que está añadiéndose, ¿no? Haciendo más compleja todavía todos estos procesos, ¿no? Es decir, la posibilidad de llegar a Estados Unidos ya está conformada. Hay muchas redes que están funcionando y hay mucha cuestión económica que está valorando lo que cobra el pollero para acompañarte a cruzar la frontera. Los recursos que se requieren para hacer eso cada vez son mayores, y es como que difícil pensar que eso se va a eliminar, ¿no? Entonces, creo que la presencia de los extranjeros en nuestro país se va a complejizar más, porque ya hay muchos que deciden permanecer en México, quizás no por propia voluntad. Puede ser que también lo estén haciendo tratando de ahorrar dinero para después intentar el ingreso a Estados Unidos, pero desde mi punto de vista va a ser más complejo, ¿no? Cuando llegó Trump la primera vez al gobierno federal en Estados Unidos, el efecto sobre los centroamericanos que iban rumbo a Estados Unidos, sí el primer año fue una reducción, pero ya a partir del segundo año se volvió a incrementar y recuperó las tasas de intención de ingresar a Estados Unidos que había antes del 2017, que fue el primer año de la administración Trump, ¿no? Entonces,
ahora que vuelva a asumir el gobierno federal de Estados Unidos, seguramente va a tener un efecto similar, ¿no? Que un primer momento haya una reducción, pero que después va a volver a incrementarse, ¿no? Recuperando la cantidad de los flujos que existían antes, ¿no? Muchísimas gracias. Pues ahora le doy la palabra a Guillermo y ahorita voy con la mano que estaba por ahí levantada. Muy bien. Bueno, yo me voy a centrar solo en las dos primeras preguntas. La pregunta de Daniela. Sí, fíjate que esta es una pregunta muy interesante porque justamente, bueno, como sabemos, México ha cambiado el rol que tenía, ¿no? Desde finales del siglo pasado. Ya no se trata solamente de un país que expulsa migrantes, sino que se ha vuelto una especie de polo polifuncional. Y efectivamente el papel de territorio de tránsito se configuró de manera muy clara, ¿no? Pero como bien dices, y esto ya lo habían demostrado diversos colegas del COLEF, sobre todo Dolores París, los procesos de México como territorio de contención migratoria, ni siquiera espera de contención migratoria, preceden a la pandemia. Por lo menos es el antecedente fuerte del programa Quédate en México. Pero desde antes ya teníamos ejemplos con el programa Integral Frontera Sur, recordarán, ¿no? Quizás lo que sí cambia es, y ya lo dijeron también Jorge y Marta y también indirectamente Néstor, la manera en que eso se configura específicamente en relación a la coyuntura. Por ejemplo, en el programa Integral Frontera Sur se volvió el dispositivo de contención y desde ahí se llevaban a cabo los operativos. Estamos hablando de 2014 al 16. En cambio, con los MPP, con el programa Quédate en México, la frontera norte cobró mucho más visibilidad, ¿no? Recordarán que era la idea esta del tercer país seguro, ¿no? Es decir, todos aquellos que iban a solicitar el proceso de petición de asilo se quedaban en México, lo cual violaba todos los marcos, incluso los de ellos, los gringos, ¿no? Pero en este sentido yo creo que sí había que complejizar esto y justamente por eso una parte que a mí me parece fundamental para el entendimiento de esto es el papel que juega Estados Unidos. Y no en el sentido de la muletilla de que todo recae ahí, sino de ver las estructuras de poder atípicas, ¿no? Que sí marcan todo el proceso del régimen fronterizo regional. Y con dos dinámicas muy específicas, y sobre todo por el caso de los norcentroamericanos. La primera es que la mayoría quiere llegar allá, y quiere llegar allá con base en más o menos, hay varios procesos, pero dos son los más destacados. Uno es la diferencia salarial, no hay manera de que en términos reales puedas ganar lo que ganas allá y que puedas enviar remesas. Y la segunda son las redes, sobre todo de salvadoreños y guatemaltecos, ¿no? Entonces, estos dos hechos lo configuran como el gran polo. Y el tercer marco que es fundamental es el papel que jugó este país en términos de producir las condiciones que hacen que la gente salga. Sabemos que jugó un papel muy activo, desde promover una agenda que incrementó la desigualdad, la pobreza y la desarticulación de los regímenes y el surgimiento de contextos de violencia, hasta el papel que juega en términos de limitar el derecho de asilo, ¿no? Entonces ahí quizás eso, solo habría que darle continuidad. Luego uno tiende a pensar que los procesos tienen una génesis reciente cuando en el fondo son procesos de muy larga data, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, retomo dos reflexiones que hizo Irma muy interesantes. La primera es, Jorge ya lo dijo en términos más sociodemográficos y geográficos, yo lo plantearía en términos de cómo se ha vuelto recurrente el hecho de generar imaginarios claramente distorsionados, o sea, que lo voy a decir en términos muy claros, son una mentira. Cuando tú lees la relación entre crimen y migración, no hay una vinculación estructural seria, no la hay, ni en términos cualitativos de estudios como los de los colegas de Hyman en la Universidad del Texas en El Paso, o por ejemplo el trabajo que hicieron los hermanos Martínez, uno en la Universidad de Arizona y otro creo que en una universidad de la costa oeste, no encontraron que hay una relación clara entre que se incrementa el proceso migratorio irregularizado y el incremento del crimen, ni siquiera entre la ciudad santuario y el crimen. Entonces lo que observamos es más bien el uso político de una imagen que no tiene nada que ver, que por el contrario se contrapone con una cosa que han dicho los especialistas y es el mercado laboral norteamericano necesita migrantes. Ellos no tienen jóvenes y no tienen jóvenes migrantes no tienen jóvenes trabajadores no calificados, entre comillas. Entonces, yo sí creo que aquí hay una postura que debe ser importante y es también la labor de la academia es posicionarse
en términos del discurso público, como personas que tienen una serie de análisis que permiten decir cosas más o menos sensatas sobre la política pública, y una es esa: la migración no está vinculada al crimen, o no como ellos dicen, ¿no? Hay toda una industria de tráfico de personas que sí está ahí, y que esa no la vamos a negar ni omitir, pero en términos del migrante propiamente no hay una relación significativa, al revés, ¿no? Entonces, se legisla y se hace política con mentiras, básicamente. Y la última de las caravanas también me parece es una pregunta muy interesante, sobre todo porque las caravanas no solo representaron una nueva forma de migrar, con un claro visibilización de la agencia migrante, que tuvo sus repercusiones, también hay que decirlo. Es cierto que se volvieron más visibles y luego se les reprimió más, pero también habría que ser más o menos cuidadoso, porque lo que se ha observado es que las reacciones de la sociedad civil, por ejemplo, han sido variadas. Con las primeras caravanas, esto lo documentaron también bien Dolores París, Laura Velasco, incluso hay unos textos de los propios migrantes como Douglas Oviedo, y ellos mostraron que hubo ejercicios de solidaridad importantes, pero esto también, cuando los medios le entraron también de manera a veces muy naif y muy generando estos estereotipos, cambiaron las reacciones, ¿no? Y yo lo que diría es que aquí tendríamos que anteponer un discurso del respeto a los derechos, de los derechos humanos, que se supone, hipotéticamente nunca pasa, que son transterritoriales y extraterritoriales, ¿no? Pero en los hechos encontramos que sí tienen este componente. Y aquí le dejo para que den espacio a la cuarta pregunta, perdón. Sí, muchas gracias, Guillermo. Por allá, por favor. Gracias. Ay, guau, sonó muy... Primero que nada, considero que estos espacios son relevantes e importantes para el estudio de las migraciones con respecto a también las dinámicas de transnacionalidad que se generan. Y mi pregunta está bastante relacionada con los primeros 2 capítulos que trata de analizar el libro y se refieren a securitización de la frontera y criminalización de la migración. Con respecto a esto, quisiera saber su opinión más bien con respecto a qué factores de ese entonces, me refiero a este contexto de pandemia, creen que influyen en el grado de securitización que hoy se tiene en las fronteras. Tenemos dinámicas muy marcadas que se dieron como el título 42. Y estos procesos cada vez más complejos de burocratización que impiden el acceso a las fronteras, que si bien no las están cerrando, sí son una barrera constante y contundente con respecto a las migraciones legales. Y tenemos del otro lado los discursos de criminalización a las ilegales. Y pues sí, quisiera saber qué consideran ustedes que influye en el grado de securitización mexicano hoy en día de sus fronteras. Porque ahora tenemos este nuevo agente que reaparece, que es Trump, que obviamente hará efecto en las dinámicas. Entonces, no sé, me da un poco de curiosidad. Perdón si está un poco fuera del tema. Muchísimas gracias. No sé si hubiera ninguna más, sino ya para... Sí, aquí, vale. Sí. Bueno, el doctor Jorge hablaba sobre que en el 2017 y 2021 hubo mayores detenciones y deportaciones de población centroamericana, y justo ese periodo de años es donde entró Trump a ser presidente, y quería saber más sobre la pandemia, si esos números también fueron influenciados por ella o solamente por el presidente. También la doctora Marta hablaba sobre nuevas dinámicas que generan nuevos desafíos. ¿Podría dar un ejemplo un poquito más concreto sobre eso, por favor? Y creo que sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí voy a hacer uso de esta tarjetita para que cerremos. Muchísimas gracias a todas y a todos por sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, pues no sé si quien quiera tomar el uso de la palabra para cerrar, ¿no? Bueno, brevemente, cada quien un minutito. Vale. Muy bien. Sí, ¿verdad? ¿Un minutito? Un minutito. Sí, muy bien. Está bien. Sí, respecto a la primera de la securitización, bueno, yo nada más diría que hay el título 42 refleja la postura
paradójica y contradictoria de la política mexicana migratoria regional. Como ustedes recordarán, Trump no tuvo una política federal de contención del COVID, no la tuvo en Estados Unidos. En cambio, cuando se trata de los migrantes, el COVID sí se vuelve un proceso prioritario. Y ese es el eje un poco. Es una política que está cargada de intereses ideológicos y que además es diferenciada, ¿no? De ahí también que se estudiara justamente los norcentroamericanos. Los norcentroamericanos en México se contienen tanto justamente porque son los que interesa que se detengan desde la postura de Estados Unidos. Y lo vinculo con esa pregunta también. La política migratoria en este sentido en México, y de ahí va también la reflexión sobre las fronteras, iba en ese sentido. Lo que hay que entender es que ya no se delinea en función de los intereses nacionales ni de supuesta aplicación de los marcos jurídicos respecto a la migración, sino que tiene que ver con un ejercicio de geopolítica, ¿no? Es decir, se va a contener y a detener a aquellos que Estados Unidos no quiere que lleguen. Digo, en megasíntesis, ¿no? Muchas gracias. Qué puntual, Guillermo. A ver, Jorge, un minuto. Sí. Bueno, sobre las estadísticas que están reportadas en el primer capítulo, son estadísticas que genera el gobierno mexicano acerca de las detenciones y de deportaciones de los extranjeros irregularizados. La trayectoria se trabajó en el contexto de la pandemia, pero para poder tener un contexto más amplio, también se trabajó 2 años antes, es decir, lo que pasaba antes para poder asociar lo que pasó durante la pandemia. En términos absolutos, durante la pandemia se redujo el flujo migratorio de manera, digo, como muy obvia, pero lo que no se redujo fue la cantidad de centroamericanos, es decir, cuando una cosa es los flujos totales y otra el porcentaje que representa sobre todos los extranjeros irregularizados detenidos, independientemente que del país de origen. Durante la pandemia, los centroamericanos fueron incluso mayor la proporción. Estamos hablando de 95%, cuando antes estaba en el 91, 92% de los deportados de Centroamérica respecto al total, ¿no? Y sobre todo las fronteras sur, que fue donde más se contabilizaron estas detenciones y estas deportaciones, ¿no? Y pues bueno, sería eso. Ya 2021 se recupera el flujo, vuelve a ser parecido a lo que existía antes de 2020. Gracias, Jorge. Marta, un minutito. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Como se darán cuenta, me gusta mucho recuperar estos eventos, esta serie de condiciones que nos dan muchas respuestas a lo que sucede actualmente. Yo mencionaba lo de las nuevas dinámicas y los nuevos desafíos, porque cuando estuvimos haciendo este proyecto, pues fue casi a finales de la pandemia, y pues por eso la urgencia, ¿no?, de llevar a cabo la investigación. Específicamente, pues tomamos en consideración el espacio fronterizo de Tijuana por estos altos registros y que era muy mediático el proceso, y de ahí que tomáramos este espacio como entidad de análisis. Pero después de la pandemia, lo que ha pasado a lo largo de la frontera, ya yo mencionaba el ejemplo de Tamaulipas, pero se han identificado nuevos flujos migratorios con esto que yo mencionaba, ¿no?, los nuevos desafíos y las nuevas dinámicas. Se han identificado, pues no es que sean nuevos totalmente, o sea, ya había algunas personas de otras nacionalidades en las ciudades fronterizas, pero estos registros han crecido. Ya mencionaba yo a los venezolanos. La crisis económica en Venezuela ha dado lugar a que un flujo importante de personas de Venezuela crucen por territorio mexicano y se vean contenidos en estas ciudades fronterizas mexicanas. Podemos recordar también los eventos de guerra en Ucrania, entonces también hay un registro importante de personas ucranianas en las ciudades fronterizas mexicanas. Bueno, en el trabajo de campo que yo he realizado, no he trabajado en Tijuana, pero he trabajado en
Ciudad Juárez, y hay un alto registro también de desplazamiento forzado interno de Michoacán y de Guerrero. Y ahora los flujos o las solicitudes de asilo desde México ya no se manejan a través de un registro en listas, sino a través de un registro en una aplicación móvil que controla el control de censos de Estados Unidos, y tú te tienes que registrar, subir tus documentos, hacer tu cita a través de tu teléfono. Entonces, ¿eso qué implica? Para todas las personas migrantes, mexicanos y extranjeros, para ese flujo, para el que quiere solicitar el asilo. Ahora, pues también no perdamos de vista a los que cruzan de manera irregular. También existe una serie de variación de las nacionalidades, pero eso pues yo he identificado en estos nuevos desafíos. Gracias, Marta. 1 minuto para cerrar, Néstor. Ok, bueno, creo que sí lo mencionaron durante la presentación que hice. Lo que hizo la pandemia, o sea, si observamos el conjunto del siglo XX y lo que llamamos siglo XXI, o sea, la tendencia ha sido clara sin importar el gobierno en turno. O sea, lo único que cambia en el gobierno estadounidense es el discurso. Pero la tendencia en la política migratoria es la misma, que es hacia la hipersecuritización de la frontera. O sea, obviamente con adelantos tecnológicos y con una mayor cantidad de agentes en la frontera y otros entes, pero la tendencia ha sido la misma. O sea, incluso con Obama, o sea, Obama fue el gran deportador. Incluso en proporción mayor que Trump, a pesar que el discurso era mucho más agresivo. Entonces, realmente, el tema nunca ha sido respecto a quién va a cambiar la política migratoria, ¿no? Sino cómo nos lo van a decir y en qué términos. Porque el recrudecimiento de la frontera es continuo. Lo que hizo la pandemia justamente es acelerarlo con la implementación de Título 42. Y el tema de migración irregular, o sea, lo que siempre se ha pedido y lo que siempre se ha hecho hincapié es que justamente el mercado laboral estadounidense requiere de la mano de obra no calificada. Y en ese sentido es una postura muy cínica por parte de los políticos de Estados Unidos, en tanto que ellos mismos lo saben, ¿no? Y es muy claro, o sea, el mantener esta dinámica es positivo en tanto que pueden mantener los salarios de las personas en situación irregular pues mucho más bajos todavía. Entonces o sea, a largo plazo no hay algo que nos haga pensar que se les va a iluminar algo ahí. No. Gracias, Néstor. 15 segundos, Guillermo. Solo agradecer, por supuesto, ya fue, ¿va? Agradecer mucho al instituto, a las autoridades, a la UTI, Juan Carlitos, Alex, por supuesto a todo el equipo de difusión, Jessica, Marco, Elenita, que por ahí debe andar, y en general a todo el personal del instituto, por supuesto a los colaboradores del libro, al Sudimer, con quien organizamos este evento, a Marisol, Luciana y todo su equipo aquí presente, y muchas gracias. El libro es de libre acceso, descárguenlo, y muchas gracias por seguirnos en las redes. Sí, pues muchísimas gracias nuevamente. Yo me uno a los agradecimientos a Guillermo y a Marta por permitirme moderar este espacio. Las y los invitamos a leer este libro. Está el código QR en las pantallas, y bueno, quienes nos están siguiendo en los comentarios ya les dejaron también el link para que lo descarguen, lo compartan. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. Gracias a Daniela, a Fernanda, a Valeria y a Elena que nos estuvieron acompañando del Sudimer, y bueno, pues a todo el equipo de Geografía por brindarnos este espacio. Que tengan todas y todos muy buena tarde.